Hermanos, les animo a abrir sus Biblias en el libro del profeta Jonás. Estaremos viendo el capítulo 4. Jonás, capítulo 4. Dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Oremos. Padre, agradecidos por este día y por podernos encontrar en este lugar honrando tu nombre. Gracias por las alabanzas. Gracias porque tú has sido un Dios bueno con nosotros, misericordioso. Tú continuamente, Señor, nos trata con gracia y te alabamos por ello. Y te pedimos que en medio de nuestra infidelidad, oh Dios, nosotros siempre podamos buscar tu rostro, podamos mirar hacia ti. Oh Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes ahora en este tiempo y que tú seas el que trate con nuestros corazones, que tú seas el que nos mueva para que nosotros anhelemos, deseemos hacer tu voluntad. Perdona nuestros muchos pecados, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hoy llegamos al final de esta serie de exposición sobre el libro de Jonás. Así que vamos a estar viendo el capítulo 4 y todos nosotros sabemos lo que ha pasado en nuestro país en estos días. Hemos sido sacudidos por el dolor y el luto. Otra vez los niños, otra vez las escuelas, otra vez un jovencito confundido. Otra vez necesitamos recordarles a todos que el problema que tiene este país y este mundo es el pecado. Que lejos de Dios todo va a ir de mal en peor. Que el hombre necesita buscar de Dios. Sin embargo, eso no es lo que se hace. Los hombres quieren huir de Dios. Dentro de los dolientes hay una familia cristiana que criaron a su pequeño en el temor del Señor. Y algunas veces uno se pregunta, ¿qué quiere Dios mostrar en la vida de sus hijos por medio de situaciones de dolor y quebranto para con las familias? Dios quiere mostrarnos las debilidades de nuestro carácter y la fortaleza del carácter suyo. Qué fácil es pensar
en Jonás como el profeta desobediente. Pero qué difícil es que nos reconozcamos en la silueta de este hombre. Evadimos nuestra responsabilidad de tantas maneras. Tenemos tantas aparentes justificaciones para mirar para otro lado cuando somos confrontados o debemos confrontar a otros por el pecado. Necesitamos mirar a Jonás. Esto es más que una historia, es la historia dentro de otra historia. Es Dios salvando a otros y tratando con Jonás. No hay ningún acontecimiento que pueda ocurrir en nuestras vidas divorciado del evangelio, ajeno del obrar de Dios en su pueblo. Todo lo que nos rodea tiene una lectura evangélica, o sea, todo tiene sentido a la luz del evangelio. El capítulo 3 fue genial. Todos creyeron y ahí podía haber terminado esta historia. Dios ha sido muy bueno al dejarnos el cuarto capítulo, poniendo al descubierto el verdadero carácter de Jonás y por contraposición el verdadero carácter de Dios. Es por eso que esta es la idea que yo quiero que reine en nuestras mentes. Dios ha mostrado su amor compasivo. Dios ha mostrado su amor compasivo. ¿Cómo podemos sostener el planteamiento anterior? Lo podemos hacer teniendo presente que esta es una enseñanza que aparece a lo largo de toda la Biblia, pero en este momento lo vamos a abordar este planteamiento desde la perspectiva del libro de Jonás y compararemos el carácter de Jonás y el carácter de Dios. Dios ha mostrado su amor compasivo en su trato con el carácter de Jonás. Y eso nosotros lo podemos ver en los primeros versos, del 1 al verso 5. Ahora, ¿cómo pudiéramos nosotros definir el carácter de alguien? Es la manera en que una persona reacciona habitualmente frente a ciertas circunstancias, manifestando cierto perfil, ciertas características o inclinaciones. Teniendo esto presente, podemos ver las reacciones de Jonás específicamente en el capítulo 4, permitiéndonos esto sopesar el enojo de Jonás ante la posibilidad de que Dios perdone a los despiadados habitantes de Nínive. Jonás, como ya hemos dicho y seguimos diciendo porque está aquí en este pasaje también, Jonás no quería que los ninivitas se volvieran a Dios. Jonás no quería que los ninivitas pudieran ser perdonados. Y nuestro texto nos dice que cuando él vio la posibilidad de que Dios perdonara a la ciudad de Nínive, se enojó en extremo, se enojó en gran manera. Así que vamos a ver algunas actitudes de Jonás. Y ahí en el mismo verso 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó en gran manera. La expresión se apesadumbró literalmente significa era malo como un gran mal. Eso es lo que quiere decir. Y esta palabra es la que se usa para hablar de la maldad de los ninivitas. Sin embargo, ahora se aplica a Jonás. Miren en qué situación estaba Jonás. Este hombre no quería en ninguna manera que Dios mostrara misericordia hacia los ninivitas. Lo que Jonás quería era que Dios los destruyera completamente, que Dios los arrasara completamente. Eso hubiera llenado de gozo y de alegría a Jonás. Pero esa posibilidad de que hubiera perdón para los ninivitas que eran pecadores, que como ya hemos dicho eran despiadados, que han pasado a la historia como el ejército más despiadado, Jonás no quería realmente eso. No quería el perdón de Dios para ellos. Y muchas veces también nosotros nos encontramos en esa misma situación. Nos airamos, nos enojamos con nuestros semejantes. Y en el caso de algunos, no deseamos que ellos puedan buscar el rostro de Dios. No deseamos que ellos puedan conocer a Dios. Así que Jonás se enojó, se llenó de ira. Es importante decir, no siempre la ira es pecado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Todo depende de lo que
motiva, de lo que motiva esa ira. O cómo tú encausas esa ira. Ahora, cuando nosotros nos airamos, generalmente le hacemos daño a otro. Estropeamos a otros. Nos ponemos bien molestos contra otros, que a veces les deseamos un gran mal. Y así estaba Jonás. Jonás no quería el bien para aquel pueblo. La ira de Jonás, el enojo de Jonás estaba fundado sobre esa posibilidad de que Dios trajera perdón a los ninivitas. Sin embargo, Jonás, vez tras vez, sigue manifestando ese mismo deseo. Si nosotros leemos el verso 2, vemos por la razón por la que Jonás desobedece al Señor. Cuando Dios le comisiona ahí en el primer momento y él huye a Tarsis, aquí él explica la razón por la que él hace eso. Y dice el verso 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Es decir, que Jonás oró a Dios. Pero Jonás está tratando, por medio de su oración, de justificar su desobediencia. Eso es lo que él estaba tratando de hacer, justificar su desobediencia. Porque para Jonás el que está equivocado es Dios. Él es el que está en lo correcto. Los ninivitas deben ser destruidos totalmente. Ese era un enemigo de Israel. Y es mejor destruido. Así están mejor. Si se acaba con ellos completamente, ese temor puede desaparecer. Jonás tenía deseos egoístas. Y a veces también nosotros albergamos esos mismos deseos con relación a nuestro semejante. Así que la razón de la desobediencia de Jonás es que él no quiere que los ninivitas tengan una mínima posibilidad de arrepentimiento, de perdón. Él no quiere eso. Preguntamos, ¿será Dios arbitrario en sus juicios? Por supuesto que no. Dios trae destrucción cuando los hombres permanecen en sus pecados, prestando oídos sordos a su voz. Pero cuando hay arrepentimiento y conversión, como en el caso de los ninivitas, Dios perdona por su gracia y su misericordia. Pero eso era lo que Jonás no quería. Los predicadores generalmente queremos que los oyentes escuchen, aprendan y practiquen lo que se enseña. Ese es el deseo de un predicador, de un hombre verdaderamente llamado por Dios. Ese es el deseo que debe haber en su corazón. Y en el caso de los que no creen, que esas personas cuando oigan el Evangelio, entiendan el Evangelio y lo crean verdaderamente, que se volteen a Dios. Sin embargo, eso no era lo que Jonás quería. Y esto demuestra cuán poco conocemos a Dios. Dios está airado todos los días contra el impío, dice la Biblia. Pero también la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. Si nosotros permanecemos en el pecado y nos vamos de este mundo viviendo nuestros pecados sin importarnos Dios, sin creer en Dios, eso es lo que nosotros vamos a recibir, la ira. Vamos a recibir la destrucción. Pero si hay arrepentimiento, si hay fe en el Señor, va a haber misericordia, va a haber perdón,
va a haber salvación. Pero a veces demostramos ese desconocimiento de Dios. El egoísmo de Jonás le llevó a desear la destrucción de una ciudad, tratando de impedir que Dios obrara con misericordia. ¿Habrás sido tú egoísta de esta misma manera que lo fue Jonás? Solo para reflexionar. Dice Matthew Henry hablando de esto: mostrar gracia y misericordia no es una imperfección de la naturaleza divina, es la mayor gloria suya. Esto no era una imperfección en Dios. Él sigue diciendo: a su misericordia que perdona y salva, debemos los creyentes el estar fuera del infierno. Así que si hay vida eterna en nosotros, si hay salvación, no es por algo que nosotros hayamos hecho, es por su misericordia, es por su gracia, es porque Dios nos ha salvado. Entonces yo debo ser sensible y desear que otros escuchen el Evangelio. Yo debo ser sensible y llevar el Evangelio a otros para que también puedan saber cuál es la obra que Dios ha hecho. Yo no los puedo salvar. Nosotros no podemos salvar al pecador. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero Dios no nos ha pedido que lo salvemos. Dios nunca ha pedido eso. Dios lo que nos pide es que nos levantemos y que vayamos y anunciemos el Evangelio. Eso es lo que Dios nos ha pedido. De lo otro se encarga el Señor. Pero a veces nosotros empezamos a poner trabas y más trabas para no hacer la obra que Dios nos demanda. Iglesia, tú eres responsable de proclamar el Evangelio a toda criatura. Y cuando hablo de iglesia, yo no estoy pensando en este local, no estoy pensando en estas 4 paredes, porque muchas veces eso es lo que nosotros tratamos de entender por iglesia. Esta no es la iglesia, este es el local. La iglesia son los creyentes redimidos por la sangre de Cristo. Así que si tú eres un creyente redimido por la sangre de Cristo, Dios te ha llamado para que tú proclames el Evangelio. Para que tú le hables a tu familia que no conoce de Cristo. Para que tú le hables a tus vecinos. Para que tú le hables a todos aquellos que estén cerca de ti en un momento determinado. Y les compartas el Evangelio de Dios. Dice Jonás ahí en su oración: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás conocía a Dios. Jonás tenía, como ya dijimos en un mensaje anterior, tenía buena teología, pero tenía mala práctica. Ahí es donde está su problema. Tenía mala práctica. Miren, Jonás citó eso que está ahí en su oración. Él lo cita de Éxodo, capítulo 34, versos 6 y 7. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Ese es el texto que Jonás está citando. Pero fíjese cómo dice aquí: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Dios es un Dios perdonador. Dios perdona el pecado. Dice: la rebelión y el pecado, que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Hay oportunidad de salvación en Dios. Si el hombre cree, si el hombre se arrepiente y se vuelve a Él. Pero si no, dice que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Porque si es que
tú puedes ser perdonado es en virtud de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No es por ninguna otra cosa. Es decir que las consecuencias de tu pecado y de mi pecado, Jesús las sufrió en la cruz del Calvario. Es importante que nosotros podamos entender la manera en que Dios obra. Nuestro Dios es un Dios celoso, que castiga el mal, que castiga el pecado, pero es un Dios de misericordia y de gracia. Como cantábamos hace un rato, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Y si nosotros podemos estar delante de Dios, es por su gracia, es por su misericordia, es por su compasión. No es por nada, no es por otra cosa, es únicamente por eso, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Sin embargo, Jonás quería que Dios fuera un Dios de gracia, un Dios de compasión, un Dios de misericordia, pero solamente con los judíos, solamente con los judíos, no con las otras naciones. Ahí cuando se habla del nombre de Jehová, aquí él eleva esta oración a Jehová, pero después el nombre que él usa es Elohim. Y eso también pasó en el capítulo 3, en los versos 5, 8, 9 y 10. Ahí él habla de Elohim. Y él está tratando de hacer una diferencia. Dios, Jehová, es el Dios del pacto. Sí, Israel había recibido el pacto, pero eso no era para ellos. Solo por medio de ellos iba a venir el Redentor, el Mesías. Pero ellos tenían que hablar de las obras de Dios a las demás naciones, porque toda la tierra es del Señor. Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud. No solo era para el pueblo judío, no solo era para ellos, era para las demás naciones. Los que ellos tenían que cumplir era una función misionera que ellos no hicieron, pero ellos debían cumplirla. Más adelante vamos a mencionar eso nuevamente. Ahí en Jonás 2:9 dice: la salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. Entonces es Dios quien estipula a quién Él va a salvar. No soy yo, no es Jonás, no eres tú. Es solamente Dios quien decide a quién Él va a salvar. Tú y yo somos siervos. Tú y yo somos personas salvadas por la gracia de Dios, a quienes se nos ha dado la tarea de llevar el Evangelio a otros. Pero no decidimos quién se salva. Tú y yo no decidimos eso. Esa es la decisión de Dios. Dice la Biblia en Romanos 9:15: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Es Dios, hermano. Es Dios quien tiene misericordia. Es Dios quien muestra gracia. Es Dios quien se compadece. Y Él lo hace soberanamente. Dice: me compadeceré de quien yo me compadezca. Tendré misericordia de quien yo quiera. Ahora, la forma en que Dios lo hace, Dios no es injusto. Tenga eso siempre presente. Y esto lo podemos ver. Fíjese, si no era solo para Israel, podemos pensar en Ruth la moabita, en Rahab la ramera, en los griegos y en los romanos, en Naamán el sirio. Es para todos los que Dios llame. La Biblia habla de estar lejos de los pactos y de la ciudadanía. Pero dice que en el Mesías, en el Cristo, dice que si hemos creído en Él, hemos sido hechos cercanos. Y eso es algo que no podemos perder de vista. En el desarrollo de la promesa de Génesis 3:15,
el protoevangelio, cuando vemos su desarrollo, que se le habla a Abraham, le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que no era solo para Israel. La simiente es el Mesías, el Cristo. Es decir, que de toda nación habrá personas redimidas. Sin embargo, Jonás muestra un carácter arrogante e iracundo continuamente. Si leemos el verso 3, dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mira el punto que llegó Jonás. Te ruego que me quites la vida. Mejor es estar muerto que estar vivo. Así que él está orando, pidiendo a Dios la muerte. Jonás desea la muerte, y este es el lenguaje de la necedad, la pasión y la corrupción intensa. Aquí Jonás muestra restos de un espíritu orgulloso y nada caritativo. Él no esperaba ni deseaba el bienestar de los ninivitas, sino solo él quería que ellos fueran completamente destruidos. Él no deseaba el bien de ellos. Y si Dios los perdona, entonces yo quiero morirme. Eso es lo que está diciendo Jonás. Yo no quiero estar. Yo quiero morirme. Pero tú y yo, cuando nos enojamos, manifestamos ese mismo carácter de Jonás. Nos enojamos a tal punto que nos ponemos en la misma situación de este profeta. Y eso sencillamente quiere decir que Dios tiene que seguir tratando con nuestro carácter. Dios tiene que seguir mostrando gracia y misericordia continuamente hacia nosotros, pero tiene que seguir moldeando también nuestro carácter cristiano. Dios no ha terminado la obra aún en ti. A veces nosotros nos creemos que ya todo ha terminado y no es verdad. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios está haciendo una obra en cada creyente. Dios por medio de su Espíritu está obrando en el creyente. Y dice la Biblia, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que es importante que como cristianos nosotros podamos saber eso. Que hay cosas en nuestra vida, en nuestro carácter, que tienen que ser cambiadas. Que no pueden seguir iguales. Y que eso Dios nos los muestra para que nosotros sepamos cuáles son esas cosas. Dios trata con nosotros y por su palabra nos muestra cuáles son las cosas que no están bien en nosotros. Y no podemos cerrar nuestros oídos, no podemos ser tercos, sino que debemos prestar oído a lo que Dios nos está diciendo. Él ha comenzado una obra en nosotros, pero la va a ir perfeccionando. Por eso es que nosotros creemos que la santificación es progresiva, porque hay algo que Dios está haciendo y va a estar haciendo siempre en ti. Y esto no quiere decir que tú no falles, esto no quiere decir que ya tú eres perfecto. No, pero hay algo que Dios está haciendo en ti. Y hay cosas que Dios está cambiando en ti. Tú serás perfecto en la glorificación. Ahí ya no va a haber más pecado en ti. Ya el pecado remanente no va a estar en ti. Pero mientras caminas en este mundo, debes continuamente estar mirando a Cristo, para que Él te sostenga y te muestre cuáles son las cosas que tienen que ser cambiadas. Jonás, el caprichoso, aún alberga una posibilidad de juicio.
Si nosotros leemos el verso 5, dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Es decir, él salió de la ciudad, una enramada, a esperar a ver qué es lo que va a pasar en la ciudad. Es decir, que todavía tenía la esperanza de que Dios les destruyera, que Dios arrasara con la ciudad. Eso era lo que quería Jonás. Y eso nos habla de el carácter malo que hay en nosotros, que muchas veces somos como este hombre también, porque hay cosas con las que nosotros luchamos y tenemos que pedirle a Dios que Él las quite, que Él las cambie. Miren, una de las cosas que podemos nosotros aprender en este libro es que Jonás es el primer pecador a quien Dios ha mostrado gracia y misericordia. Eso es algo que este libro nos enseña. En cada una de sus páginas nosotros vemos cómo Dios ha mostrado gracia y misericordia en su trato con su siervo, con Jonás. Y de esa misma manera es que Dios trata con nosotros. No pensemos que es que Dios nos trata a nosotros diferente. Dios cada día nos trata de igual manera a nosotros. En medio de nuestro desliz, de nuestros pecados, Dios nos trata con gracia y misericordia. Porque si no fuera por eso, ya nosotros hubiéramos sido consumidos. Como dice la palabra, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Dios quiere cambiarnos a cada uno de nosotros. Dios quiere cambiarte a ti. Dios quiere cambiarte a ti. Dios quiere seguir haciendo la obra que Él ha comenzado en ti. Y en segundo y último lugar, Dios ha mostrado su amor compasivo porque Dios ha querido revelar su carácter. Dice ahí el verso 4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ahí yo veo tanta misericordia y tanta compasión de Dios como lo trata. Jonás, tú estás haciendo bien en enojarte de esta manera. Mira, si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de juzgar a Jonás, seguro le hubiéramos dicho, mira, ya, se acabó la vida para ti. Pero como Dios no es como nosotros. Miren cómo Dios lo trata. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Jonás, reflexiona. Necesitas reflexionar. Esto no es una buena actitud. Pero aquí en este libro nosotros vemos el carácter de Dios. Aquí se nos muestra cómo es nuestro Dios y cómo Dios trata con pecadores. Lo hace con su gracia, con su misericordia, con su amor, con su compasión. Eso es lo que nosotros tenemos en este libro. Así que Dios revela su carácter. Y Dios es muy paciente con Jonás. Fíjense, nosotros no somos muy pacientes, los seres humanos no somos muy pacientes. Nosotros somos impacientes. Y a veces cuando alguien que nos rodea falla, uno quizás lo quiere ayudar, ¿no? Y puede ser. Pero cuando uno ve que es muy seguido y que uno empieza a perder el control, vamos a decir, la paciencia, y uno empieza a embravecerse. Pero fíjense cómo Dios trata con Jonás. A pesar de todas las cosas que Jonás ha venido haciendo, y a pesar de que Jonás estaba opuesto a que los ninivitas se vuelvan a Dios, a que Dios tenga compasión de ellos, Dios sigue mostrando paciencia para con Jonás. Debemos asombrarnos ante la paciencia que Dios ha mostrado a Jonás. Pero no solo a Jonás, Dios es muy paciente y misericordioso con nosotros. Por eso es que el profeta Jeremías en Lamentaciones dice que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos.
Por eso es que Él lo dice. Sin embargo, lo que Dios quiere es que Jonás recapacite, que Jonás reflexione. Jonás está enojado por la forma en que Dios ha obrado. Pero nosotros no tenemos el derecho de enojarnos por eso. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Quién soy yo para decirle a Dios, al soberano, al creador de todas las cosas, cómo Él debe actuar en un determinado momento? ¿O qué debe hacer con los ninivitas? ¿Qué es lo mejor para los ninivitas? ¿Quién soy yo para hacer eso? Yo no soy nadie. No somos nadie. Sin embargo, Él está cuestionando ahí en el verso 2, eso es lo que Él hace en su oración, cuestiona la misericordia y la compasión de Dios. En este pasaje y en todo el libro, nosotros vemos la maravillosa gracia de Dios. Lo podemos ver en el mar, lo podemos ver en el pez, lo podemos ver aquí en el trato que Dios tiene con Jonás. Podemos ver la abundante y continua misericordia de Dios. Dios ha mostrado misericordia no solo a los de la ciudad de Nínive, no solo a ellos, sino también a Jonás. Dios ha sido compasivo. Dios ha mostrado gracia todo el tiempo. Sin embargo, la realidad de la ira de Dios es algo que no podemos perder de vista. Porque aunque Dios es misericordioso, Dios es compasivo, también es un Dios de ira. Sodoma y Gomorra fueron ciudades destruidas por Dios, por su maldad. En el caso de Nínive, ellos se convirtieron, dice que ellos creyeron en Dios. Y por eso Dios no les destruyó. Pero no podemos pensar porque hay personas que nada más también quieren hablar del amor de Dios. Y siempre hablan del amor de Dios y el amor de Dios. Y Dios es amor. Eso es verdad. Pero también es fuego consumidor. También es un Dios de ira. Es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, es un Dios de compasión. Pero es un Dios de ira. Tenemos que tener una idea correcta de la persona de Dios. Hay creyentes que tienen a Dios como si Dios fuera alguien manipulable. Dios no es así. Él es el soberano. Y una de las cosas que nosotros aprendemos en el libro de Jonás precisamente es esa. Dios es soberano. Dios creó la tormenta en el capítulo 1 y también calmó la tormenta. Dios trajo el pez en el momento exacto que pudiera tragar a Jonás y salvó de esa manera a Jonás. Dios es soberano, Él lo hizo. Dios hizo que el pez vomitara a Jonás en el momento correcto y en el lugar correcto. Él es soberano. Dios hizo que los ninivitas se arrepintieran. Lo hizo porque Él es soberano. Y aquí ahora vamos a leer unos versos en los que nosotros una vez más podemos apreciar la soberanía de Dios en todas las cosas. En su creación, Dios es soberano. En este universo, Dios es soberano sobre los seres humanos. Dios es soberano sobre ti también. Porque a veces es fácil. Hay personas que están dispuestas a reconocer la soberanía de Dios en la creación, pero no en la vida de ellos. Ese no es un Dios soberano entonces, porque hay áreas en las que Él no gobierna. Hay áreas en las que Él no tiene autoridad. El Dios de la Biblia es un Dios soberano en todos los lugares. En el universo y en la vida de todos los hombres. Y Dios es soberano también en la salvación. Porque Él escoge quienes se salvan. Dice aquí
a partir del verso 6 al 10. Y aquí vamos a ver el trato de Dios con Jonás. Dice lo siguiente: y preparó Jehová Dios, fíjese, una calabacera. Fue Dios quien la preparó. Dios fue el que lo hizo. La cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Dios haciéndole bien a Jonás. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Por lo único que Jonás se alegra es por esto. Por la calabacera que le evitaba y le daba sombra. Sigue diciendo: pero al venir el alba del día siguiente, Dios, nuevamente, Dios preparó un gusano, fue Dios, Él es soberano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dios secó la calabacera. Él la hizo nacer y crecer, y Él también hizo que el gusano la matara y se secara. Eso lo hizo Dios. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios, fíjese, Dios también trajo el viento, un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Nuevamente Jonás prefiere morir que vivir. Nuevamente Jonás prefiere morir que vivir. Y dice que entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Oiga cómo respondió Jonás: mucho me enojo, sí me enojo por la calabacera, por lo que le ha pasado, como si él lo hubiera sembrado, como si él hubiera hecho todo. Dios es muy compasivo, hermano, y muy misericordioso. Dios está tratando con Jonás. Está tratando de hacer que Jonás entienda. Pero Jonás tiene la vista puesta en lo que no es importante. Y a veces nosotros hacemos así. Nos dejamos arrastrar por lo que no vale realmente la pena. La compasión del profeta estaba en lo temporal, en la planta, en vez de estar en el destino eterno de los ninivitas. Él tenía compasión por lo que le había pasado a la calabacera. Sin embargo, a los ninivitas no le importaban para nada. Ahora lo vamos a leer ahí. No les importaba. Jonás se alegra ante los beneficios temporales que Dios le da, cuando más bien debe alegrarse en Dios, que es el proveedor de cualquier beneficio. Dice Matthew Henry: nuestras calabaceras pueden desaparecer, pero nuestro Dios ha prometido estar a nuestro lado. Por eso es que nosotros tenemos que mirar a Dios. Jonás ha perdido la perspectiva de lo que realmente importa. Matthew Henry nuevamente comenta: un alma es de más valor que todo el mundo. Entonces, por cierto, que un alma tiene más valor que muchas calabaceras. Debemos interesarnos más por las almas preciosas, las nuestras y las del prójimo, que por la riqueza y goces de este mundo. Sin embargo, la atención de Jonás se volcó a la calabacera. Hermano, nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios bueno, es un Dios bueno. Y nos trata con mucha compasión, aun cuando quizás tú no lo percibas en el diario vivir. Dios te trata con compasión, con gracia y con misericordia. Si no, no podrías estar delante de Él. Verso 10 dice: y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Es decir, Jonás tiene lástima de esa planta, que duró bien poco tiempo, pero él tiene lástima de la planta, pero no de los habitantes de Nínive. No les interesa la salvación de los habitantes de la ciudad de Nínive. Y sigue diciendo el verso 11: y no tendré yo piedad. Jonás, ¿tú sí puedes tener piedad de esta planta?
Pero yo no puedo tener piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿No voy a tener yo piedad? Hay que tener piedad de esta mata, pero no de las personas. Las personas valen más, son de más valor. Tenemos que enfocarnos bien. Nosotros no debemos imitar a Jonás. No. Jonás no tuvo compasión de la gran ciudad, solo deseaba su destrucción. Nosotros debemos imitar a Jesús, que dice que Jesús lloró sobre Jerusalén. Nosotros necesitamos tener compasión de los perdidos. Porque la gracia y la misericordia de Dios están en el Evangelio. Entonces nosotros debemos llevar el Evangelio a los que no lo han oído, a los que no lo conocen, a los que están fuera de aquí. Todos están fuera. Si nos ponemos a mirar, aquí lo que vemos es un pequeño grupo. Bueno, tenemos que ir allá afuera y llevarles el Evangelio. Así que en la historia de Jonás, concluyendo, podemos apreciar cuán grande es la gracia de Dios y cuán pequeña es nuestra misericordia. Eso es algo que aprendemos en este libro. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, no podríamos estar ni un segundo delante del Dios creador de los cielos y de la tierra. Así que si tú te puedes acercar a Dios, es por su gracia. Es por su gracia. No es por otra cosa, no es porque tú eres bonito. No es por otra cosa, no es por obras, no es por ninguna otra razón, es por la gracia y la misericordia de Dios. Tu vida y mi vida deben parecerse a Cristo y no a la de Jonás. Pero tristemente nuestras vidas se parecen a Jonás. Porque a veces nosotros tomamos las mismas actitudes de Jonás. Y queremos seguir viviendo en esas actitudes, queremos seguir repitiendo vez tras vez esas actitudes. Mira a Cristo, busca a Cristo, conoce más a Cristo, deleítate en Cristo. Dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros debemos buscar a Cristo, hermano. Debemos acercarnos a Cristo porque Él es el que puede obrar los cambios en nosotros. No somos nosotros, es Él. El mundo en que vivimos está fragmentado. Y esta fragmentación cada vez mayor. Las innovaciones tecnológicas, en vez de ser usadas para unir, son usadas para fragmentar cada vez más la sociedad en grupos. Los hombres se odian. Los creyentes no estamos exentos, sino que estamos siendo arrastrados en pos de los patrones de conducta de un mundo sin Dios. El libro de Jonás nos advierte sobre ese tipo de conducta. ¿Cómo es posible que miremos a nuestros semejantes que se destruyen detrás del pecado, las drogas, los vicios sexuales, el odio, la idolatría, etcétera, y no manifestemos ni una pizca de compasión? Quizás pensamos que ese no es nuestro problema. Sí, es nuestro problema. ¿No debemos nosotros manifestar en alguna medida la misericordia de Dios? Sí, debemos hacerlo. Ahora, si en alguna medida nosotros vamos a manifestar esa misericordia de Dios, entonces debes estar dispuesto a dejar tu comodidad y disponerte a pensar en lo que van rumbo a la condenación eterna. ¿Has pensado en esta semana en esos parientes tuyos que no conocen el Evangelio y van rumbo al infierno? ¿Has pensado en ellos? ¿O has pensado en tus vecinos que son muy buenos vecinos, pero toda su esperanza está en los bienes que poseen, en los placeres que disfrutan, en los ídolos en los que confían?
¿Realmente has pensado cuántas personas conocidas necesitan del Evangelio y otras que viven cerca de ti y sin embargo tú permaneces callado a pesar del mandato que Dios te ha dado? Criticamos a Jonás, pero somos una fotocopia de su desobediencia y rebeldía. El carácter nuestro es similar al de Jonás, pero la Biblia nos manda y nos llama a ser como Cristo. Dios te llama a ser diferente a Jonás. Dios te llama a ser como Cristo, que es más que Jonás en este lugar. ¿Cómo es que tú estás imitando a Cristo? Pregúntate, mi hermano. ¿Cómo es que Cristo está viviendo en ti? Son preguntas que deben hacernos reflexionar. El libro de Jonás termina como muchas películas, en un suspenso. En toda la historia, Dios persigue a Jonás y le muestra su soberanía, gracia, poder y misericordia inherente a su carácter. Lo que Dios perseguía era que Jonás viera cómo él negaba la gracia y misericordia de Dios al aferrarse a su patriotismo extremo, al creerse superior pensando que la gracia de Dios era solo para los judíos. Era una mala interpretación del rol de Israel como nación del pacto. Por eso Dios le pregunta al final del libro: ¿no tendré yo piedad de Nínive? ¿Vas a tener piedad de esa planta y no voy a tener yo piedad de Nínive? El libro termina de una forma muy abrupta y esto podría motivarnos a la imaginación, pero les sugiero mirarlo desde la perspectiva de ciertos comentaristas que sugieren lo siguiente. El libro nos obliga a contemplar nuestro destino personal. Queda inconcluso para que nosotros podamos ofrecer nuestra propia conclusión, porque tú eres Jonás, yo soy Jonás. Es como si Dios hubiera disparado la pregunta final a Jonás, pero Jonás desaparece y nos damos cuenta que la pregunta estaba dirigida a nosotros. ¿Cómo responderías? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? ¿Cómo responderíamos a la pregunta? Dios nos llama a aplicar las enseñanzas de este libro en nuestras propias vidas, independientemente del contexto en el que nos ha tocado vivir. ¿Quién contó la historia? Jonás contó la historia. Quizás se las contó a otros, pero fue Jonás. Como el libro termina en suspenso, nunca se nos dice cómo respondió el profeta a la apelación final de Dios. No sabemos, no se nos dice. Pero pudiéramos pensar en algunas cosas. Hagámoslo a partir de algunas preguntas. ¿Cómo sabemos que Jonás era tan recalcitrante, rebelde, ignorante? ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo sabemos que su enojo era tal que pidió y deseó 3 veces la muerte antes que seguir viviendo? ¿Cómo nos enteramos de eso? ¿Cómo sabemos sobre la oración que hizo desde dentro del pez? La única manera de saber estas cosas es que Jonás las contara él mismo o se las contara a otros. Ahora, ¿qué clase de hombre dejaría que el mundo viera lo necio que era? ¿Qué clase de hombre haría eso? Solo alguien que con alegría había llegado a estar seguro del amor de Dios. Solo alguien que creía que era al mismo tiempo un pecador, pero plenamente acepto delante de Dios. En resumen, alguien que encontró en el Evangelio de la gracia el mismo poder de Dios. Si esto pudo cambiar a Jonás, puede cambiar a toda persona, puede cambiarte a ti. El Evangelio es el poder transformador de Dios. Es por eso que nosotros somos llamados a compartir el Evangelio. Jesús dijo en Marcos 1:15, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si hay alguna visita aquí, debe ir a Cristo. Debe creer en Cristo.
para que pueda tener vida, para que pueda tener perdón. La respuesta de Pablo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El que cree en Cristo, ese tiene salvación. Y en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la esperanza que hay en Cristo, en el Evangelio. Ese es el Evangelio que nosotros creemos. Que el que viene a Cristo, el que cree en Cristo, tiene perdón de sus pecados y tiene vida eterna. Si tú estás lejos del Señor, tú necesitas venir a Cristo. Tú necesitas creer en Cristo. Dice que el que cree al que me envió tiene vida eterna. Si tú no quieres que la destrucción venga sobre ti, tú necesitas creer en Cristo. Porque un día vamos a estar delante de Dios. Y si tú te vas sin Cristo de este mundo, te vas en condenación. Tú necesitas a Cristo. Ahora, si tú estás en Cristo, dice, no vendrá condenación. No hay condenación para ti. Has pasado de muerte a vida. Hay vida. Hay vida. Tú puedes tener la vida eterna si tú crees en Cristo verdaderamente. Iglesia, Dios te llama a proclamar el Evangelio. Dios te manda a hacerlo. Y mientras pensaba en esto, recordé un pasaje que está en 2 de Reyes 7. Empieza la historia en el 6, pero 7:9. Samaria estaba sitiada y ellos estaban muriendo en la ciudad de hambre. Los sirios eran los que la tenían sitiada. Tenían un campamento en las afueras de la ciudad. Pero había 4 leprosos fuera de la ciudad de Samaria y ellos pensaron, si entramos en la ciudad, moriremos de hambre. Porque como la ciudad estaba sitiada, ahí nos vamos a morir de hambre. Y ahí donde ellos estaban también, entonces decidieron ir al campamento de los sirios. Si vamos allí, los sirios pueden matarnos o pueden dejarnos vivir. Bueno, esa es la mejor opción. Y fueron, y cuando llegaron, los sirios se habían ido. Porque Dios había hecho que ellos se fueran. Pero estos hombres dijeron, no estamos haciendo bien, porque hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y entonces ellos salieron a la ciudad a dar la voz y decir que los sirios se habían ido huyendo. Esa era la nueva que ellos tenían que anunciar. Hermano, la nueva que nosotros tenemos es una nueva mayor. Es la nueva de que en Cristo hay vida eterna, hay perdón de nuestros pecados. Ese es el Evangelio de la gracia. Esa es la nueva que nosotros tenemos que anunciar. Sin embargo, nosotros no estamos haciendo bien cuando nos quedamos callados. Como dijeron estos leprosos, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Es tiempo de buenas nuevas. Es tiempo de anunciar el Evangelio. No podemos permanecer callados. Necesitamos ir a los perdidos. Leo un texto que el pastor Joel lo leyó en la lectura continuada. Hechos 17. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios manda que los hombres se arrepientan y crean en Jesucristo, aquel que se levantó de entre los muertos. ¿Saben por qué? Cristo, porque solo en Él hay vida eterna y perdón. Si queremos tener la vida eterna, entonces tenemos que venir a Cristo en fe. Como decía el himno que se cantó antes de yo subir acá, su gracia
es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Por su gracia nosotros podemos estar delante del Señor, como ya hemos dicho, solo por su gracia, solo por su compasión y por su misericordia. Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos vivir delante de Él en obediencia y para que también nosotros cada día podamos testificar a aquellos que nos rodean. Es menester que nosotros hagamos esa obra porque Dios la ha puesto en nuestras manos. Oremos. Padre, gracias porque tú eres fiel. Te alabamos porque únicamente por tu compasión nosotros no hemos sido destruidos. No hemos sido consumidos, Señor. Continuamente nosotros desobedecemos en muchas áreas de nuestras vidas. Pero Padre, te rogamos que tú nos perdones. Y te pedimos que tú nos ayudes a caminar delante de ti en santidad. Padre, ayúdanos a prestar oído a lo que tú nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos a ser celosos con esto, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en obedecerte, Padre Santo. Oh Dios, te rogamos que tú cambies en nosotros todas las cosas que necesitan ser cambiadas. Y que cada día nosotros, tu iglesia, pueda parecerse más a Cristo. Padre, pon ese deseo en nuestros corazones. Señor, ayúdanos también para que podamos llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Para que nosotros podamos tener compasión de los que se pierden. Podamos mirarlos con misericordia. No con odio, Señor, ni con deseo de que sean destruidos, sino, Padre, que podamos llevarle el Evangelio para que ellos lo escuchen y esperar en la obra que solo tú puedes hacer. Perdónanos, Señor, y síguenos guiando en este día. En el nombre de Cristo. Amén.